Prevalencia de consumo de drogas. Informe realizado con los datos disponibles en 2017. Vamos a presentar algunos datos que reflejan el nivel de consumo de drogas en distintos grupos de población mundial, europea y española, y en este último caso distinguiendo datos en población general y en jóvenes, disgregando también algunos de ellos según género. Estos datos provienen de los principales estudios en esta materia. En primer lugar, vamos a ver los datos mundiales. En 2015, 255 millones de personas de 15 a 64 años, una de cada 20, declaran haber consumido drogas al menos una vez durante ese año. Esta cifra no parece haber aumentado en los últimos años, por lo que consideramos que la tendencia parece estable. 183 millones consumen cannabis, 53 millones opiáceos u opioides, 17 cocaína, 22 éxtasis y 37 sustancias del grupo de las anfetaminas. En comparación con el consumo de drogas entre los hombres, el consumo total de drogas sigue siendo bajo entre mujeres. En el plano mundial, los hombres tienen 3 veces más probabilidades que las mujeres de consumir cannabis, cocaína o anfetaminas. Por el contrario, las mujeres son más propensas que los hombres a mal uso de medicamentos, particularmente los opioides y tranquilizantes. En 2015 murieron 190.000 personas por problemas relacionados con los consumos de drogas. A continuación se presentan los datos de consumo mundial de las principales sustancias psicoactivas y legales de acuerdo a su distribución territorial. Según el Informe Mundial de 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el continente asiático destaca como aquel en el que el consumo de todas las drogas está más extendido, a excepción de la cocaína, que lo hace en el continente americano, en el que 8,5 millones de personas de entre 15 y 64 años declaran haber consumido esta sustancia al menos una vez durante el año 2015. En cuanto a la población europea, más de 93 millones de adultos europeos han probado drogas ilegales alguna vez en la vida. La droga que más se prueba es el cannabis. España se encuentra entre los países con prevalencias más altas en adultos jóvenes de 15 a 34 años, cerca del 17%, entre el 3,3% de Rumanía y el 22% de Francia. 87,7 millones de adultos europeos de 15 a 64 años han consumido cannabis alguna vez y 17,1 millones de adultos jóvenes en el último año. La cocaína es la droga estimulante ilegal más consumida en Europa, con mayor prevalencia en los países del sur y el oeste. El 2,5% ha consumido en el último año, por encima de la media europea en adultos jóvenes que se sitúa en el 1,9%. 17,5 millones de personas, un 5,2%, la ha consumido alguna vez en la vida y 1,3 millones de adultos jóvenes en el último año. España, con un porcentaje de 9,1%, es el segundo país detrás de Reino Unido con un 9,7% en prevalencia de consumo. Está aumentando la disponibilidad y el consumo de pastillas con alto contenido en MDMA. 14 millones de personas han consumido esta sustancia a lo largo de la vida y 2,3 millones de adultos jóvenes lo ha hecho en el último año. Igualmente, 12,5 millones de personas han consumido anfetaminas y 1,3 millones de adultos jóvenes. Hay 1,3 millones de consumidores de opioides de alto riesgo, de ellos 630.000 recibieron tratamiento de sustitución. Se detectaron opioides en el 81% de las muertes por sobredosis. El fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas sigue planteando un gran reto para la salud pública, aunque el ritmo de aparición de nuevas sustancias puede estar disminuyendo. El 4% de los estudiantes de 15 a 16 años de los 24 países europeos han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en su vida. Si nos centramos en la población española, y de acuerdo con la encuesta Edades, los consumos de adultos de 15 a 64 años arrojan los siguientes datos. Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas son las legales, el alcohol y el tabaco.
el 77,6% y el 40,2% de los adultos españoles de 15 a 64 años ha consumido esas sustancias en el último año. El cannabis, con un 9,5%, es la droga ilegal más consumida por esta población. Sustancias como el éxtasis, los alucinógenos, las anfetaminas, las setas o la heroína no alcanzan en ningún caso el 1%. En cuanto a la evolución de estos consumos, se observa que la tendencia es a la estabilidad o al descenso, salvo en el caso del cannabis y de los hipnosedantes. En este último se aprecia una clara tendencia al ascenso si tenemos en cuenta los datos de los anteriores estudios. Por ejemplo, el 5,1% consumía en 2005 frente al 12% del estudio de este año. El policonsumo está muy extendido y se concentra en hombres de 25 a 34 años. Como se observa en el gráfico, el 42% de los consumidores han consumido más de una sustancia. Esas combinaciones incluyen muy frecuentemente, en el 90% de los casos, el consumo de alcohol y cannabis y se asocian a consumos de riesgo. Cuando se solicita información sobre la utilidad de distintas acciones desarrolladas frente a los problemas de consumo, la medida más valorada es la educación en las escuelas, seguida del tratamiento voluntario de los consumidores y de las campañas publicitarias. La medida menos valorada es la legalización de todas las drogas. Según la encuesta Studes, en la que vamos a centrar nuestros datos por la relevancia para los profesionales que trabajan con población menor, los consumos de los estudiantes de 14 a 18 años tienen las siguientes características. El consumo de todas las drogas ilegales está más extendido entre los hombres que entre las mujeres, mientras que el consumo de drogas legales está más extendido entre mujeres. Las sustancias más consumidas son el alcohol, el tabaco y el cannabis. A diferencia de la población general, el cannabis ocupa el tercer lugar y sustancias como el éxtasis, las anfetaminas, los inhalantes, el GHB o la heroína no superan el 1% de consumidores. El momento de inicio en el consumo es una variable importante para determinar la relevancia de los posibles problemas de consumo que tenga un consumidor. Los inicios tempranos correlacionan en mayor frecuencia con problemas más graves. La edad media de inicio en el consumo de las diferentes drogas se mantiene estable con respecto a ediciones anteriores de la encuesta. Las sustancias de inicio más temprano son el alcohol, 13,8 años, el tabaco, los inhalantes y los hipnosedantes, 13,9 años, la heroína y los alucinógenos, 14 años, y el cannabis y el GHB, 14,8 años. En relación al alcohol, las tendencias que se observan en cuanto a su consumo en la población de estudiantes es estable, aunque las prevalencias son elevadas, más teniendo en cuenta que se trata de población menor, cuyo acceso al alcohol está restringido por ley. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida entre los estudiantes. El 78,9% ha consumido alcohol alguna vez en la vida y el 68,2% lo ha hecho en el último mes. La presencia de las mujeres en este consumo es cada vez más evidente. El 54% de los nuevos casos de consumo de alcohol corresponden a mujeres frente al 46% de hombres. Aunque en 2014-2015 desciende el porcentaje de jóvenes que se emborracha, 22,2% en 2014-2015 frente al 35,6% en 2010, el 33,4% de los chicos y el 31% de las chicas declara haber tomado 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión durante el último mes, el conocido consumo de atracón o binge drinking. En relación al botellón, el 57,6% de los jóvenes lo ha practicado alguna vez en el último año, siendo una práctica que aumenta con la edad. El 34,9% de los estudiantes de 14 años declara haberlo practicado en el último año, así como el 64,3% de los de 16 o el 71,9% de los de 18 años. En consumo de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años se realiza principalmente en espacios públicos. Interesa poner de manifiesto la facilidad de los menores para adquirir bebidas alcohólicas a pesar de la regulación existente.
El lugar en el que se consigue alcohol en mayor medida es el supermercado, 37,8%. El tabaco es la segunda sustancia más consumida, el 31,4% lo ha consumido en el último año. Aunque este consumo ha ido descendiendo a lo largo de los años, especialmente a partir de 2004, de forma coincidente con el debate social sobre la ley antitabaco publicada el año siguiente, alcanzando este año un mínimo histórico. En ese año 2004, el 60,4% declaraba haber consumido tabaco alguna vez en la vida, frente al 38,4% que lo hace en 2014. A pesar de este descenso, en el último año, 137.000 estudiantes empezaron a consumir tabaco. El consumo de tabaco ha sido algo más elevado entre las chicas, 9,1% de consumo diario en las chicas y 8,7% en los chicos. El cannabis es, con diferencia, la droga ilegal más consumida entre los jóvenes. En 2014-2015, un 29,1% lo había consumido alguna vez en la vida, un 25,4% en el último año y un 18,6% en los últimos 30 días. En general, se aprecia una tendencia descendente en este consumo a lo largo de los años. A pesar de ello, un 13,8% de los estudiantes que han consumido cannabis en el último año presenta un consumo problemático, cifra que se mantiene estable en los últimos años. Entre las características del consumo destaca que en el 65,6% de los casos el consumo es principalmente de marihuana, frente al 9% de hachís. Los hombres consumen en mayor proporción que las mujeres en todos los grupos de edad y el consumo problemático está más extendido entre ellos. En 2014-2015, los hipnosedantes con y sin receta son las sustancias más consumidas por los jóvenes detrás del alcohol, el tabaco y el cannabis. Un 16,1% de los estudiantes había consumido alguna vez en la vida, un 10,8% alguna vez en el último año y un 6,2% en los últimos 30 días, mostrándose una tendencia ascendente en este consumo desde 1994 y descendente a partir de 2012. En 2012, un 18,5% había consumido alguna vez. Al contrario de lo que ocurre con las drogas ilegales, su consumo está más extendido entre las mujeres, que este año duplican el porcentaje de hombres consumidores, 13,8% frente al 7,7%. También lo duplica el porcentaje de consumo de hipnosedantes sin receta en mujeres, 6,8% frente a 3,8%. En 2014, la cocaína sigue siendo la segunda droga ilegal más consumida. Su consumo venía experimentando desde hace años un preocupante aumento. Sin embargo, en 2004 se produjo un claro cambio que continúa a día de hoy mostrando una tendencia estable, siendo las prevalencias de consumo en 2014-2015 inferiores a las de ese año. Los hombres consumen en mayor proporción que las mujeres en todos los grupos de edad, 2,4% frente a 5,1%. En cuanto a sustancias como alucinógenos, éxtasis, anfetaminas, inhalables volátiles y heroína, el porcentaje de consumidores alguna vez en la vida solo supera el 1% en el caso de los alucinógenos. La tendencia es descendente en todas las sustancias y en ambos sexos. Un 0,9% de los estudiantes han probado éxtasis en el último año, cantidad inferior a la obtenida en la encuesta anterior, 2,2%. El 4% de los estudiantes de 14 a 18 años ha probado alguna nueva sustancia psicoactiva, aunque el 53,7% nunca ha oído hablar de ellas. Se trata de sustancias como la ketamina, consumida por un 0,7%, el spice, consumido por un 0,8%, la mefedrona, consumida por un 0,5%, o la salvia, consumida por un 0,7%. El perfil del consumidor de estas sustancias es un consumidor experimental, 4,5% son hombres y 3,3% mujeres, el 6,1% tiene 18 años, posee una alta percepción de disponibilidad y baja de riesgo y es también un consumidor de sustancias tanto legales como ilegales.
El alcohol es la sustancia que cuenta con una menor percepción de riesgo. Persiste desde 2010 la consideración del tabaco como una sustancia más peligrosa que el cannabis. Existe un mayor riesgo percibido para el consumo habitual por mujeres que por hombres. Desde 2010 disminuye la disponibilidad percibida para todas las drogas excepto para el alcohol. El 29,7% de los jóvenes se declara perfectamente informado sobre las drogas. En general, podemos aportar las siguientes conclusiones en relación al consumo de drogas entre estudiantes de 14 a 18 años. El consumo de drogas de la población adolescente continúa siendo principalmente experimental u ocasional, vinculado al tiempo de ocio y al fin de semana. Los datos de 2014-2015 muestran un descenso general respecto a los datos de la encuesta anterior para todas las sustancias de consumo. El alcohol y el tabaco, seguidas del cannabis, son las sustancias más consumidas. El consumo de drogas ilegales está más extendido entre los hombres y el tabaco y el alcohol, los hipnosedantes, entre las mujeres. Es importante destacar cómo el policonsumo es un patrón de consumo cada vez más extendido entre los estudiantes y el alcohol forma parte muy frecuentemente de estas combinaciones. Aumenta el consumo de alcohol a expensas especialmente de los más jóvenes, el grupo de 14 y 15 años. En estas edades más tempranas aumenta la presencia de chicas con patrones de consumo intensivo. Es frecuente el consumo intensivo de alcohol, borracheras y binge drinking y se asocia a un mayor uso de drogas ilegales y al policonsumo. Entre los menores es fácil conseguir alcohol y su percepción de riesgo es baja. Aunque se conoce la repercusión del consumo del cannabis en la vida de los jóvenes y en sus procesos de aprendizaje, la percepción de riesgo sobre esta sustancia es baja. El consumo de nuevas sustancias psicoactivas es minoritario.